Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas y sobre todo, Señor, gracias por la disponibilidad que estás poniendo en nosotros para que tu obra se complete en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Que tu palabra el día de hoy, Señor, sea como esa espada encendida que nos atraviese, Señor, y salga de nosotros de lo que no te gusta, no te agrada, y que nosotros ya sabemos que es imperfecto, que tiene tiniebla, que tiene ignorancia, y que no produce frutos de vida eterna. En tu nombre, Señor, ponemos esta actividad y permítenos ver tu luz, y sobre todo, el ser transformados por medio de ella. Gracias, gracias y gracias. Bendito y bendito sea tu nombre por siempre y por siempre. Amén. Y amén. Bien, estamos 3 de agosto del 2015. Recuérdense que estamos en la gran jornada 2. Estamos dentro del propósito y el plan eterno de Dios. Estamos entrando en una serie de elementos que son básicos para nosotros. La temática general, ustedes ya la tienen aquí. El área 5 es la redención del hombre. En esa etapa estamos el día de hoy. Y hoy vamos a entrar al punto 2, mejor dicho, continuamos el punto 2, que es entre la palabra y el Espíritu. En el punto 2 nos vamos a quedar un buen tiempo porque tenemos que tocar dos elementos, la palabra que es Cristo y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Este es el diagrama con el cual hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando hasta que lo tengamos bien tomado. El Señor es claro cuando dice, porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. Obviamente el reinado de Dios es de santidad. Él es soberano, Él es justo y Él es santo. Y nos llama a la santidad. Y por medio de Cristo, recuérdense que hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento por don o por gracia. El primer arrepentimiento es el que nos lleva a los pies de la cruz de Cristo, creer en Jesús. Y el arrepentimiento es el que nos pasa del poder de las tinieblas al reino de la luz. Entonces aquí tenemos abajo arrepentimiento y creer en Cristo Jesús, que es la roca de la conversión. Este es el caminar cristiano, y en el caminar cristiano hemos hablado que en los primeros 20 siglos, o sea, post-Cristo, el proceso es igual. Es arrepentimiento y santidad, porque entre el arrepentimiento, la santidad, obviamente estamos hablando de obediencia, entramos en el plano de lo que Dios quiere. Así es que todo este tiempo hemos hablado, y toda la historia ha hablado de arrepentimiento, que es el posterior, ya cuando estamos en el camino de Dios. Las veces que nos equivocamos, las veces que lastimamos, las veces que nos resistimos a la gracia. Entonces, el arrepentimiento y la santidad como el camino que Dios quiere para nosotros, para que, llegado el momento, como hemos dicho, tenemos uno que podemos morir antes del arrebatamiento. Tenemos 21 siglos de personas que han muerto y que están esperando que su cuerpo resucite, y resucite inmortal. Pero hay otros que vamos a estar todavía vivos, y en ese momento, cuando venga el arrebatamiento, pues el Señor nos va a transformar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A veces nos cuesta distinguir dos momentos espirituales. Uno es el arrebatamiento y el otro la segunda venida. Son dos eventos completamente diferentes. El arrebatamiento, como puntos esenciales, es el Señor viene en una nube, no toca la tierra. Entonces los que están muertos y muertos dignamente, pues resucitarán, y los que están vivos y vivos dignamente en Cristo, pues se irán. En la segunda venida es la batalla de Armagedón. Ya pasó la gran tribulación, y en la segunda venida el Señor viene con su caballo, sí toca la tierra. Son puntitos para que sepan que son dos eventos totalmente separados. Bien, entonces tenemos aquí que las personas que mueren dignamente y las personas que están vivas viviendo en el arrepentimiento y la santidad, pues serán transformados y pues ascenderán. Pero nosotros estamos en este momento en ese movimiento de esas dos flechas. Estamos todavía en el arrepentimiento de madurez
y en el camino de la santidad. Posteriormente vemos esos dibujos, y esos dibujos, el primer verde este es el Armagedón, este es el arrebatamiento, la gran tribulación, este es el reinado de Cristo, esta es la última batalla de Gog y Magog, este es el juicio del trono blanco, y tenemos entonces el nuevo cielo, nueva tierra y nueva Jerusalén, y aquí abajo tenemos el lago de fuego. Esta es una pequeña síntesis para que nos vayamos acostumbrando a estos diagramas. Bien, entre la palabra y el Espíritu Santo, este es el tema que estamos hablando. Y cuando hablamos de la palabra y el Espíritu, estamos hablando de los dos elementos básicos. Estamos hablando de la segunda y de la tercera persona de la Trinidad. Y ambos forman la espada del Espíritu. Entre la palabra y el Espíritu es que se forja todo lo que es la vida espiritual. Y lo vamos a ver en poquitas palabras. La semana pasada vimos acerca de la palabra, que su palabra es eterna. También hablamos de que Dios revela al hablar. ¿Se recuerdan? Fueron los temas que platicamos. Y luego tocamos Dios obra al hablar. Hoy vamos a tocar 3 temas, si el tiempo nos lo da. Entonces veamos, esta es la Trinidad, la eternidad de Dios. Trinidad de Dios, el seno de Dios o el consejo de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de 2 elementos. Uno de ellos es Cristo y el otro es el Espíritu Santo. Son los 2. Por eso puse la espada. Una espada tiene 2 filos. ¿Ya? 2 filos. Filo A y filo B. De uno de los filos, pues vamos a tener a Cristo, y del otro filo vamos a tener el Espíritu Santo. Tener la palabra sin el Espíritu es no entender nada. ¿Cierto? Y solo el Espíritu, sin la palabra, podemos caer en el iluminismo. Entonces, podemos ver que, aquí podemos ver a Cristo. Cristo murió, y el Espíritu Santo hace una obra interna en el hombre. Hay una conjugación de la palabra de Dios y del Espíritu. Por eso el tema que estamos viendo de la palabra y el Espíritu nos va a llevar un tiempito hasta que lo tengamos bien arraigado en nuestro corazón. Hebreos 4, 12, 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vean ustedes todo lo que dice la palabra, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Antes de comenzar la enseñanza del día de hoy, pregunté allá, ¿quién se conoce a sí mismo? ¿Quién se conoce? Y todos nos quedamos calladitos y bajamos de 50, 40, comenzamos a bajar y todos estábamos. ¿Qué tanto nos conoceremos? ¿Cierto? ¿Qué tanto conoceremos a los demás? Obviamente ese es un proceso que solo la palabra y el Espíritu nos lo puede revelar. Él es el que nos da la identidad. Ahora, la misma palabra cuestiona nuestra propia vida y nos pone entre la espada y la pared. Ahora, la palabra tiene una intención y es sacar las tinieblas, sacar el odio, sacar la muerte, sacar el rechazo, sacar el desdén y sacar todo ese montón de fortificaciones que nosotros hemos hecho interiormente. Sobre todo hay una, cuando les dije allá, ¿quién de ustedes se conoce a sí mismo? Fíjese que no solo no nos conocemos a nosotros mismos, sino que nos atrevemos a juzgar a otros sin saber de dónde partió, por dónde va y a dónde tiene que ir. Hablemos de fulano de tal, Pedro. Pedro puede partir de 3, va a llegar a 7 y tiene que llegar a 20. Pero hay otros que parten de 20. Tienen que llegar a la fase de 27 y terminar en 50. No es lo mismo Pedro que Juan. No es lo mismo. Y si no tenemos idea de dónde nosotros partimos, porque cada uno parte de diferente lugar, aunque sea del poder de las tinieblas. Especifico. Yo puedo estar en el poder de las tinieblas, pero manejar una soberbia increíble. En cambio, en usted tal vez no es la soberbia, tal vez en usted es la timidez, lo acomplejado. Aunque estamos en el poder de las tinieblas, partimos de diferente lugar.
Y cuando estamos en el reino de Dios, resulta que Dios tiene que trabajar en una área mucho más que en otro. Por eso no nos conocemos, y mucho menos cuando nos atrevemos a sugerir o a decir lo que tiene otro. En consejería, no crean ustedes que nosotros tenemos todos los elementos. Por lo que la persona habla es que formamos una idea de lo que puede ser. ¿Me estoy explicando? Entonces, a veces es un poquito atrevido meternos a juzgar y a decir a los hermanos ciertas cosas y ciertos elementos, porque todavía estamos en un proceso en el cual la palabra está haciendo su trabajo. Amén. Entonces tengo la espada. La espada de Dios es una espada de fuego, y esta espada nos quiere decir hoy varias cosas. Aparte de los 3 temas que ya vimos la semana pasada, viene lo que se llama el hombre ante la palabra de Dios. Porque Dios habla, ¿no? Chicos, Dios habla. Cuando usted habla, ¿usted espera respuesta de alguien? Sí, o sea, cuando Dios habla, cuando Dios le habla a Adán y a Eva, ¿qué está esperando Dios? La respuesta. Siempre la iniciativa es de Dios. Entonces, ¿qué hace el hombre o cuál es la actitud del hombre ante la palabra de Dios? Vamos a entrar a ese tema. El hombre no puede permanecer pasivo ante ella, pues está en juego su destino final. Pueblo de Dios, qué tremendo lo que estoy diciendo. Si no le presto atención a la palabra, si no dejo que la palabra haga su efecto en mi vida, entonces estoy poniendo mi vida entre la espada y la pared, o sea, entre la vida y la muerte. Deuteronomio 30, 19, 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Lo mismo que está en Deuteronomio es lo que está en Génesis, cuando le dio opción para comer de los árboles, aunque realmente no fue opción, porque el Señor dijo: no comas, y come del árbol de la vida, para que te vaya bien. O sea, a la hora de la hora hay una respuesta que el hombre debe de tener. Ahora, uno piensa que esto es en el momento de la elección, cuando le decimos sí a Cristo. Perfecto, eso es por don, eso es por gracia. La salvación es por gracia. Posteriormente, ya cuando estamos del otro lado, el Señor espera de nosotros decisiones. Va la primera pregunta: ¿cuándo éramos más libres? Antes, cuando estábamos en el poder de las tinieblas, ahora que estamos en Cristo. Hemos cambiado de amo. ¿Cuándo es que somos más libres? ¿Antes éramos libres? No, ahora somos libres. Si ahora somos libres, ¿cuándo tiene más peso nuestra decisión? Ahora. Porque primero fue por gracia, la conversión es por bondad de Dios. Ahora estamos conscientes, quiere decir que hoy día nuestras decisiones tienen un peso tremendo. Hoy día nuestras decisiones marcan nuestro destino. Conmigo o contra mí. Hoy sí tiene sentido. Antes no conocíamos a Cristo. Antes, cuando decían conmigo o contra mí, o si ya estábamos en contra de Él y no lo sabíamos. O sea que hoy día, en este momento, es cuando esa palabra agarra más fuerza para nosotros. Juan 7, 37, 38 dice: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué está diciéndole el Señor a todos nosotros? Si tú, ¿qué? Primero, crees. ¿Qué va a pasar si creo? Correrán ríos de agua viva. Si corren ríos de agua viva sobre un jardín, ¿qué va a pasar? Va a florecer, va a haber un jardín. Ahora, ¿qué pasa si creo pero no dejo correr el agua? ¿Qué pasa si creo y no hago lo que el Señor dice? ¿Qué pasa si creo pero no voy a entrar en la línea de la obediencia? O sea, tenemos un problema. El hecho de estar en una iglesia
el hecho de venir y que oigamos la palabra, pero no permitimos que la palabra abra las compuertas de nuestra vida, nosotros vamos a seguir intoxicados de nuestro yo. No salimos de ahí. La respuesta al llamado de Dios es una actitud interior que comporta todos los aspectos de la vida: fe, esperanza, amor. Todos los elementos, el espíritu, el alma y el cuerpo, se disponen para las cosas de Dios. Vamos a Deuteronomio 6, y dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que tema al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué entienden ustedes con esto? Si los pasamos del lugar A y los pasamos al lugar B y le damos un terreno, ¿qué deberían de hacer? Cultivarlo. ¿Saben ustedes que Canaán no tenían que cultivar nada? Estaba ahí. O sea, si había todo lo que era necesario, ¿qué había que hacer? Cuidarlo, abonarlo y quitar lo que ya no servía y poner nuevas cepas. O sea, pero ya estaba, casas que no habíamos construido, frutos que no habíamos sembrado. O sea, a la hora de la hora entramos al reino de Dios, pero el Señor dice que tenemos que hacer algo. ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva en el Edén? Pregunto, a ver, mente veloz. ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva en el Edén? Cultivarlo, cuidarlo. Tenía que comer un fruto, ¿cierto? O sea, no eran muchas cosas las que había, pero ahí estaba el mandato de Dios. El mandato de Dios es que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y todos crezcan. A la hora de la hora, ¿qué le compete al hombre? Pensemos en lo siguiente. Por don somos salvos, ¿cierto? O sea, es gracia de Dios. Pueblo de Dios, por favor, si lo puede apuntar, apréndaselo de una vez. Por don, por gracia somos salvos. Pero cuando ya estamos del otro lado, aunque tenemos gracia y tenemos don, ya hay decisiones de nosotros. Nuestra madurez nos va a llevar a otro nivel. Siempre va a haber gracia, siempre va a haber el don de Dios, pero siempre va a pedir Él que nuestra decisión cada vez sea más involucrada, ¿sí?, a favor de las cosas de Dios, que es bendición para nosotros. Por ejemplo, a un bebé, ¿qué hay que hacer? Cuidarlo, amarlo. ¿Y queremos todo el tiempo cuidarlo y amarlo, o lo llevamos a la madurez? ¿Qué es la madurez sino que el niño comienza a tomar? ¿Acaso el papá lo abandona o le sigue dando los elementos para que él vaya tomando sus decisiones? ¿Cierto? Ese es el proceso que Dios lleva sobre nosotros. Pero una cosa es que nos quedemos, como quien dice, ya me quiero quedar en cuarto bachillerato porque ya quinto, y la universidad ya me implica trabajar y otras cosas, mejor me hago el tonto y sigo protegiéndome por papá. Entonces es un niño que no va a aprender a ser independiente, ¿cierto? Se acomoda a sí mismo. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vean cómo la palabra de Dios implica una respuesta. Cuando leemos la palabra de Dios es Él hablando, ¿no? Y cada vez que leemos la palabra de Dios tiene que haber una respuesta de nosotros a eso. Si Él está cuestionando nuestra vida, es como que dejemos que Él lo haga porque algo quiere sacar de nosotros. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, cuando creemos que todas las meditaciones ya existen en nosotros, cometemos un terrible error. Nosotros no somos de la mente de Dios. Nuestra mente es muy diferente a la mente de Dios. Nuestros pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Nuestros caminos son muy diferentes a los caminos de Dios.
Puede existir en nosotros la idea de que ya, porque entendemos A, B y C, creemos que ese es el abecedario, pero no es cierto, siempre es más. El escalafón de Dios es llevarnos a la humildad, y la humildad es reconocer que sin Él no podemos. La humildad es llegar a los pies de Cristo para decir, mi vida no tiene sentido sin ti. Y si no llegamos a ese punto y de alguna manera pensamos que somos algo, que tenemos algo, le estamos ofreciendo resistencia a Dios. Sí, ¿Cómo podemos contrastar lo que acabas de decir con el pasaje que dice que tenemos la mente de Cristo? Sí. Sucede lo siguiente. Cuando haces esa pregunta, tenemos que ver, ¿eres tú ya Cristo 100%? Obviamente no. Entonces ya respondiste. Pero no. ¿tengo la mente de Cristo? 100% sí, no. Bueno. Por eso te digo, si la tuviéramos 100%, sí, esa es parte del problema. Sí, pero todavía no. ¿Quién está creciendo en mí? Él. Él. ¿Y quién está menguando? ¿Quién es más alto ahorita, él o yo? Entonces, aunque lo tengo a él, ¿quién predomina? ¿El pensamiento de él o el mío todavía? Es un juego. ¿Qué debo hacer entonces para que la mente de él se vaya desarrollando en mí y mi mente vaya menguando? Ok, ¿alguien le quiere responder a Mario? ¿Carol? ¿Cómo? El micrófono, por favor. ¿Quién quería? Lo que debemos hacer es permanecer, porque es un proceso. Es un proceso. No es de un día para otro, y nuestra obligación es permanecer en la palabra y derramando lo que hay dentro de nosotros a los pies de la cruz de Cristo. Ok, ¿quién más? ¿Carol? Lo que yo veo es que la mente de Cristo es como cuando nacemos de nuevo, verdaderamente es un espejo de lo que es nacer en lo físico. Cuando nace un niño en lo físico trae incluso las características de los padres en él, pero no están desarrolladas totalmente. La mente de Cristo, así como la vida de Cristo, nos ha sido dada en semilla, pero tiene que crecer en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo es que crece? A través de leer su palabra y de conocerlo a Él personalmente. Los pensamientos de Cristo se van haciendo mis pensamientos. Amén. Y Él me va revelando las cosas de Él en la medida en que yo me meto en su palabra, ¿verdad? Y que dejo que esa palabra me permee y me transforme. Sí, recuérdense que el camino espiritual es un camino que es chiquitito al principio, ¿cierto? Y después se va ampliando. Cuando entró Josué a Canaán, ¿la conquistó toda? No. ¿Cómo fue? ¿No fueron cayendo los gigantes poco a poco? O sea, esta es una batalla, o sea, la salvación es un momento. 30 segundos, como diría ayer, ¿verdad? Pero el proceso espiritual es toda una vida. Y en ese proceso es donde mi mente va cayendo, porque mis pensamientos son fortalezas contra Dios. Recuérdense de dónde venimos, por eso pusimos el ejemplo. Hay personas que su principal problema puede ser la soberbia espiritual, pero otros tienen codicia, pero otros tienen otra serie de problemas. ¿De dónde partimos? Y el trabajo que Dios está haciendo en nosotros, obviamente no es el mismo en ti que en mí, aunque el resultado final va a ser la santidad. Entonces, mi pensamiento y el pensamiento de Dios entran en una batalla. Ahora, ¿qué va a prevalecer? Póngase a pensar. Solo este ejercicio nos va a ayudar a entender. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a mi espíritu? Romanos 8:16, ¿qué le dice? Que somos hijos de Dios. Perfecto. Si el Espíritu Santo le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios, ¿qué otras cosas más le dijo? Solo eso le dijo. Se quedó mudo el Espíritu Santo. O sea, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo sobre mi espíritu? Educándolo, enseñándole, ¿o no? Vos sos, ay, sí. Entonces ya mi espíritu me dice a mí que yo soy ¿quién? No me lo dice mi alma. Mi alma a mí no me dice que soy hijo de Dios. Pueblo de Dios, ¿quién me dice a mí o quién le dice a usted que es hijo de Dios? El Espíritu. Entonces el Espíritu está en un proceso de acomodación a lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Entonces uno, ya soy hijo de Dios, ya tengo mi primer pensamiento, pero hay que crecer a la estatura
del varón perfecto. ¿Y cómo se crece a la estatura del varón perfecto? Solo hay una vía: muriendo. ¿Tiene sentido? Ok, entonces hay que escuchar la palabra. Estamos hablando del hombre ante la palabra de Dios. El hombre que no escucha la palabra, ¿cómo le va a responder? Deuteronomio 6:3, y dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, Dios de tus padres. Cuando uno no ha oído la palabra de Dios, ¿cómo enfoca sus decisiones? En la carne. Entonces, un punto importante para responder al Señor, ¿cuál es? Conocer su voluntad. ¿Y cómo conozco su voluntad? Leyendo la palabra. Entonces aquí dice oye. Entonces si me dice oye, ¿debo de mirar o debo de oír? Oír. Entonces debo de escuchar la palabra de Dios. Hay que escucharla. Escucharla y escucharla y ver qué dice en cada uno de los libros. Fíjese que en toda la palabra de Dios, en los 66 libros, es como un rompecabezas. Y cada libro tiene sus propias piezas. Cada libro te puede ayudar a construir una parte de la gran cosmovisión del plan de Dios. Yo no puedo dar respuesta solo en base a un libro. Todos los libros se complementan. Todos los libros hablan de uno al otro. Y hay ya referencias que dicen que casi el 80% del Antiguo Testamento está filtrado en el Nuevo Testamento, indirectamente a través de un montón de citas. Entonces, oír implica una atención especial a lo que la palabra nos quiere decir. Pero si no oigo, no puedo responderle a Dios. Por eso, oír es un paso importante. El otro es aceptarla. Romanos 8:10 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Es cierto esto? A ver, ¿dónde encuentra usted la palabra hoy día? A ver, ¿va en un bus? ¿Hay palabra? Está por todos lados. Por todos lados. A ver, ¿cuántas Biblias tiene usted? ¿Cuántas docenas tiene? A ver, ¿quién tiene 3 Biblias? 4 Biblias. Más de 8 Biblias. A ver, pregunta sencilla. Hola Isma, sí, imagínese, ella tenía todas. A ver, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia desde que está en Josué? A ver, 2 veces. Todas, sí. Sí, de punta a punta, de ida, de regreso, de partiendo del medio para ambos lados, todo. ¿Cuántas? 2 veces. 1 vez. 4 veces. 8 veces. 7 veces. ¿Quién da más? Y dijimos que 1 vez al año. 1 vez al año. Hay tiempo suficiente para verla de punta a punta. Si quiere, agárrela al revés ahorita, comience de Apocalipsis, se va de regreso y va a ver cómo se le forman los cuadros. Se le forman los cuadros. Entonces, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí el problema ya no es oír, ahora ¿qué es? Aceptar. Aceptar es creer. Por eso yo no puedo tomar la palabra de Dios como un libro común y corriente. Es posible que al principio, cuando comenzamos a leer, la leemos con un interés. ¡Hala, qué bonito voz! Y David agarró 5 piedras y con una se echó al gigante y le quitó la cabeza. Y nos quedamos con esa historia. Pero la historia no es David. David solo es un punto en toda la historia bíblica. ¿Cierto? Entonces, conocer la palabra de Dios de punta a punta te da una idea global. Aceptar la palabra de Dios es dejar que ella haga su efecto en nosotros. Crecer es comer la palabra.
Aceptar la palabra es crecer. Consumado es, quiere decir que en la cruz de Cristo, todos los beneficios de Él, ¿para quién son? Ahora, si no sé cuáles son esos beneficios, ¿cómo los voy a aceptar? Y si no los acepto, ¿cómo voy a crecer? Ejemplo, ¿será que Cristo nos redimió? Redimir, regenerar, justificar son palabras distintas. Fíjese, a mí me pueden agarrar de aquí que estaba con esto y me pusieron en el otro lado. Ya soy salvo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que hay una transformación en mi vida. Solo he sido trasladado, he sido comprado. Pagaron por mi vida, ¿no? Pero otra cosa es que haya un proceso aquí que se llama regeneración. Que aunque puede ocurrir al mismo momento, es un proceso íntimo. ¿Cierto? Y hay otro que es justificación. La justificación no se hizo aquí, se hizo en el trono celestial. Ahora, esa justificación me viene por haber creído. Entonces, son palabras diferentes, que actúan en diferentes momentos de nuestra vida. Usted cuando sube al carro ya va a 20 kilómetros por hora, pero si ni siquiera lo ha aprendido. Entonces hay que prender, hay que poner primera y hay que acelerar para llegar a esa velocidad. A nivel espiritual es lo mismo, tenemos que ser prendidos en el espíritu. ¿O no? Hay que tomar combustible, que es la palabra de Dios. Entonces, aceptar la palabra es aceptar los elementos que en ella trae para nosotros. Es verdadero alimento. Ahora, si la palabra la vemos tan ligeramente, lo único que hacemos es que nos diluimos dentro de nosotros mismos. ¿Y qué encontramos dentro de la iglesia? Cristianos pasmados, desnutridos, huachorcos o marasmáticos, palabras de aquellas, ¿eh? Hace mucho tiempo, en el cual parece que estamos bien, pero ¿cómo estamos, Sergio? Mal. Como dijo aquí la esposa Lucky, todos ustedes se miran tan bonito. Así dijo ayer, fue pan, ustedes. Y el otro le dijo, cada vez que mi mujer predica yo me convierto. No, pues es tremendo lo que dijo ustedes. No crean ustedes que pasó desapercibido a mis ojos, ¿eh? Aunque señalo mis oídos, ¿eh? Porque sí lo vi, sí lo oí. Cada vez que mi mujer habla, qué bonito se miran todos ustedes. Qué flor la que nos tiró, ¿verdad? Pero no es lo que ustedes reflejan en su exterior, sino el interior. Chicos, si se dieron cuenta, qué bendición, y si no, pasaron en fly. Pero en fin, aceptar la palabra de Dios. De ahí ponerla en práctica. A escucharla, aceptarla y ponerla en práctica, lo voy a traducir en un lenguaje típico. Si le digo a Jesús que venga a mi vida y acepto que vengas a mi vida, porque eso es lo que está pasando, ¿quién debe de mandar? Entonces, aceptarlo, lo oigo, lo acepto, para que entre en mi vida, para hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar si viene a mi vida? Poner en práctica lo que Él dice que tiene que ser en mi vida. Veamos, Salmo 119, 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Salmo 119, 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Quiere decir que esta persona ya hizo de la palabra su vida. Ya no está en caminos de pecadores. Segunda de Juan 1:4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. A ver, pensemos en una coinonía de Juan Carlos. Y resulta pues que vamos de viaje, estamos en Atitlán y hay dos de sus muchachos ahí, ¿verdad? En un restaurante, pero ellos no saben que nosotros somos de Josué. Y los oímos hablar. Y hablan con una fuerza y con una euforia de las cosas de Dios. Y me acerco un poquito más y veo que el ímpetu de ellos, es que qué bendición las cosas de Dios. Te voy a contar mi testimonio. Y me acerco un poquito más porque quiero oír el testimonio, ¿verdad?
Y de repente dice, vos, es que esa enseñanza que recibimos ese día que estuvimos en la coinonía, cuando Juan Carlos habló esto. Juan Carlos, ¿quién será Juan Carlos? ¿Tiene sentido o no? Cuando uno la guarda la palabra. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero Jeremías tenía un problema. Jeremías llegó un momento en que el maldigo el día que nací, y el que me vio cuando nací, y el que me tomó en sus brazos, ojalá se muera, se pudra, es todo lo que habló. Está como la tostada, porque nadie se convertía. Y el pobre le canchimbazos por aquí, bofetadas por allá, y dice, y de repente le venía la palabra de Dios, ¿y qué pasaba en él? Se encendía como una antorcha, ¿cierto? Se encendía. Entonces, ¿qué se supone que debemos de ser nosotros? ¿Apagafuego o lumbreras de la palabra? Alguien saca un tema por ahí y ya está uno viendo cómo quieres hablar de Cristo y cómo quiere poner elementos de Cristo ahí. Entonces, creo que hijos andando en la verdad. Qué rico es cuando alguien te dice, vos Ángel, oí a fulano de tal, en tal lado. Él no me conoce, pero me dio un gusto saber, porque yo sé que en Josué hablan eso es lo que hablan ustedes, y él se estaba testificando de eso. Y no, yo le estoy diciendo la verdad. Cuando vienen estas personas y me lo dicen, es que es el diseño de Josué, vos. No a la corrupción, no al engaño, lo siento mucho, dígame cuánto tengo que pagar o deme la factura y pago. Es parte de un aprendizaje. Entonces, ponerla por práctica. Esperar en ella, porque la palabra tiene promesas. Vamos a Salmo 119, 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Salmo 135. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Por ejemplo, si lo natural lo pasamos a lo espiritual, ¿quién diría usted que es la persona humana en la cual usted más confía? Pensemos en su cónyuge. ¿Les parece? Ahí hay un problema ya. Vamos a tener que llamarlos a los dos. ¿Qué fue lo que dijeron? Solo oí la risa. ¿Cómo? Solo se rieron, ¿verdad? Bueno, yo no tengo ese problema con mi mujer, ¿verdad, Cara? Yo... Eso espero. ¿Sergio? Yo tampoco. Yo creo que estamos en esa línea, ¿no? Y aún así, nosotros podemos decir que nuestro cónyuge nos puede fallar en un porcentaje. Pero aún así tenemos confianza de que está preparando la comida, de que está con los güiros, de que está atendiendo el colegio, de que hace un montón de cosas. Porque en eso se estima la confianza. Ahora, cuando hablamos de Jesucristo y hablamos de su palabra, la confianza sube de nivel. Ya estamos hablando de otra cosa. ¿Toda la palabra de Dios, todas las profecías, se han cumplido? No, todas no. Hay pendientes. Por todas las que se han cumplido, ¿podría yo decir que lo que falta por cumplir es fiel? Entonces, ¿en qué se va a basar mi experiencia? Por ejemplo, si aquel es cirujano y de sus operaciones 100% sale bien, ¿qué diría yo que tiene? Una mano quirúrgica, sabe, entiende, ¿cierto o no? Pero aún así puede cometer error, pero aún así con el error mi confianza sigue en él, ¿cierto? Pero no es así a nivel de la palabra. No hay error. Ahora, esa es una experiencia que tenemos que ir ganando por todo lo que hemos estado hablando. Imagínense, pónganse a pensar, ¿hay que escucharla? Sí. ¿Hay que aceptarla? Sí. ¿Hay que ponerla en práctica? Sí. ¿Qué te da todo ese bagaje? Esperar en Él. Esperar en Él. Aunque la visión tarde, yo lo haré, le dice el Señor a Habacuc. Aunque tarde, yo lo haré. Seguimos con la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar del punto 4, que es personificación de la palabra.
personificación. Antes fue el hombre ante la palabra, pero ahora resulta que la palabra se personificó. Quiere decir, la voz de Dios, la palabra de Dios se volvió carne. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay personificación de la palabra. Es Dios quien habla, o habla el ángel del Señor. Pero no hay una persona que uno pueda ver y decir, él. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra es personificada. Es en el Nuevo Testamento donde la palabra se personifica. Y vamos a ver elementos. Si comenzamos con María, vamos a encontrar un montón de elementos en el cual podemos decir algo pasó ahí. ¿Cierto? Porque el que estaba más allá se va a volver más acá. ¿Cómo es que la palabra se va a encarnar? Entonces necesitamos saber por dónde entró la palabra. Ahora, la palabra tenía que entrar por un solo lugar y salir por un solo lugar. A ver si alguien me dice por dónde entró y por dónde salió. ¿Por dónde? Ok, estoy hablando, sí, tenés razón, pero estoy hablando de María en este caso. Pero antes de nacer, porque ella creyó, porque lo que tendrás, ok, regresemos a la palabra mejor, lo vamos a ver aquí. Entonces, veamos esto. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Solo con esto María se quedó bloqueada. A ver, si el ángel se le aparece a usted y le habla de que su hijo, hablando como le pasó al pobre Zacarías, y vas a tener un hijo, se quedó mudo, ¿verdad? Aquí hay un montón de elementos que uno dice, ¿y cómo va a ser esto? Lo que Dios está diciendo es que va a llegar el momento en que María va a ser fecundada, pero no es fecundada por hombre, es fecundada por el Espíritu, porque lo que va a entrar es santo, y es el poder de Dios el que va a descender. Quiere decir que está la mujer, pero así como ha entrado la mujer, ahora tiene que salir. Aquí, allá. Cuando el ángel le dijo eso, en ese momento entró algo en ella. Algunos dicen que sí, otros dicen que en el momento en que llevó con Elizabeth. Hay algunos escritores, teólogos, que dicen que María quedó embarazada en el momento en que fue con Elizabeth, que hubo una efusión espiritual. Algunos dicen ahí. Otros dicen que fue en este momento. ¿En qué momento fue? María fue fecundada por el Espíritu, ¿cierto? Si fue antes o si fue después. Una ¿sí? pregunta, espero no sacarte de la sí. cuestión. ¿Hubo un óvulo? Sí, hubo un óvulo. ¿Donde se generó el cuerpo del Señor? Sí, yo digo que sí. ¿O nació al estilo de Isaac, que Sara ya no ovulaba y sin embargo concibió? Que Sara no ovulara es un chiste para Dios. Es un chiste. El problema no es tanto el óvulo. El problema es que el cuerpo aguante. Y que el útero, ¿o no vos? Sergio, la fecundación fue fácil, pero el útero no responde. Ni no responde el hipófisis, el hipotálamo, no responde. Porque su cuerpo ya... Quiere decir que hubo un milagro completo. Por lo tanto, el óvulo para mí es un chiste para Dios. El otro chiste para mí es, ¿salió Jesús así o salió Jesús con dolores de parto? Es un chiste, hombre. Vamos, veámoslo bien. ¿Tuvo o no tuvo dolores María? Por supuesto que sí. Y se rompió el himen de María en 1000 pedazos, o en 3 pues, en 2, no me importa. ¿Perdió María su virginidad? Sí.
Si es un privilegio de mujer, que su himen sea roto, pues, y especialmente en ella, que era virgen, que su cuerpo o su himen fuera roto, porque el que iba a nacer, por eso, tenía que salir. Ahora, ¿por qué tenía que salir por ahí? Es básico esto, ¿ah? Porque era nacido de hombre, nacido de mujer, pues, pero él cuando habla de sí mismo, ¿cómo habla? Hijo del hombre. Quiere decir, si soy hijo del hombre, estoy diciendo que el hombre, para él, ¿qué es? Su familia, su pariente. Y si es su pariente, ¿quién puede ser el pariente redentor? Él mismo. Él. Era la única forma en la cual él podía venir, ¿cierto? Al salir, declarar soy hijo de hombre. Y siendo hijo de hombre, reclamo el derecho que me compete por ser hijo de hombre para rescatar a todos. Pago con mi sangre el rescate de todos. Por eso, el plan eterno estaba concebido para que nadie se pierda. Mis hermanos, estoy haciendo un puente ahorita. Antiguo y Nuevo Testamento. Pariente redentor. ¿Lo agarramos? Ok. María, ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos al siguiente. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a su voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de la saturación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Quién creyó la palabra? María. Si María creyó la palabra, ¿quién fue la primera llena? Tanto aquí como aquí. María. La primera redimida. La primera cristiana. ¿Tiene sentido? Amén. Ok. Vamos a la siguiente. Lucas 2, 9, 11. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Perfecto. El único que podía salvar a la raza humana, ¿quién era? Cristo. ¿Quién fue el que nació? La palabra, Cristo. El que murió estaba naciendo, pero tenía que nacer de mujer. Por eso, cuando voy a hablar de la palabra y voy a hablar del Espíritu, voy a unir la palabra a Cristo. ¿Pueblo de Dios? ¿Estamos siguiendo? Entonces, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 13, 14. Y repentinamente apareció con él con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto requiere una explicación. Regresemos aquí. Sabían los ángeles que eran fieles a Dios lo que iba a acontecer, ¿cierto? Y si lo que iba a acontecer es Dios mismo, que es la palabra, en el momento en que nació, no era justo que se vinieran sobre la tierra una multitud de ángeles para decir, Señor, gracias, porque tu plan se está llevando a cabo, porque tu palabra ha nacido, o tu palabra ha tomado cuerpo y ha nacido, y es tu palabra. Por eso cuando ponemos aquí, entre las tinieblas está el pesebre. ¿Quién nació? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Y la palabra que es luz. ¿Y quién es el que vino? El que nos salva. Entonces los elementos bíblicos de la eternidad antes a nuestro presente está siendo así. Esto no es casualidad. Este es el teje del amor de Dios que se está haciendo delante de nuestros ojos. ¿Pueblo de Dios? Ok. Zacarías y María y Simeón, pues esto ya lo hemos platicado antes. Zacarías era un profeta igual que Ananías, Ana, que estaban esperando y hablaron de Jesús y mis ojos han visto y puedo morir, etcétera.
Jesús opera con señales del reino de Dios. Tengo que terminar este inciso. Jesús opera con señales del reino de Dios. Vamos a ver varios aspectos. Solamente di la palabra. ¿Qué decían algunos? Solo di la palabra y serás salvo. ¿Cómo así? ¿Cómo así la palabra? ¿Qué tiene la palabra? ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué es Jesús? La palabra. Una palabra que sale de él es su palabra que tiene poder. Entonces Mateo 8, 7, 8. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Quién tiene ese poder? Desde lejos. Por eso, ¿cómo nació? ¿Nació de quién? ¿Tuvo dolores de parto? ¿Por qué le quieren quitar a María todas las bellezas de una mujer? Para una mujer judía esto era tremendo. Entonces solamente di la palabra y mi criado sanará. Efectos espirituales, porque no solo era su sanidad física, sino que la misma palabra, personificación de la palabra, él y su accionar. Mateo 9, 1, 7 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Tenía Dios las dos palabras, te perdono y levántate. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que puede manejar el viento, la palabra, que sana al espíritu, que levanta al muerto? O sea, tenemos que enfocarlo bien. Yo no puedo separar a Cristo de la palabra. ¿Cierto? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Qué era más fácil hacer? Para Dios, ¿qué era más fácil hacer? Las dos. Gracias, Cara. Ante los ojos de los hombres es más fácil decir, te perdono tus pecados, porque no se ve si funcionó o no. Entonces, ante los ojos pareciera como, eso es más fácil decirlo. Pero cuando le dijo, levántate y anda, el poder de Dios se estaba viendo físicamente. Por eso las dos son al mismo nivel, pero al nivel de los hombres, él estaba diciéndole, ¿ustedes creen que yo no tengo poder para decir, te perdono tus pecados? Sí. Lo voy a demostrar. ¿Y qué tal si era sábado? ¿Ah? Agregale más cosas, era sábado. Estoy sobre la ley de ustedes, sobre la ley. Es que todo era en contra. ¿Cómo va a ser que este perdona los pecados si solo Dios lo perdona? Cabal, eso es lo que estoy diciendo, porque soy Dios, lo puedo perdonar. ¿Sí? Es lo que estaba diciendo. O sea, todo el lenguaje de él hay que tomarlo a nivel humano con la interpretación espiritual, si no nos quedamos atrancados. Ahora, ¿qué era más fácil? Primero le dice, tus pecados te son perdonados. Ay, ¿cómo va a ser? Blasfemia. Bueno, entonces te sano, pero es sábado, entonces ¿qué hacemos pues? No sé si me estoy explicando. Toda la resistencia. Ahora, esto que vemos a nivel del pueblo es lo que nosotros le ofrecemos a Dios o a Cristo en nuestro corazón. Nos quiere levantar, pero ¿cómo va a ser si es sábado? ¿Cómo va a ser si ya tengo 40 años? Ay, pero ¿cómo va a ser si mi piel está larga? ¿No esas son las interferencias que le ofrecemos a Dios todo el tiempo? Ok. Con una palabra transmite sus poderes a sus discípulos. Estamos hablando de la palabra, personificación de la palabra. Entonces entramos y dice, Lucas 10, 18, 20. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué les dio Cristo a ellos? Poder. Quiere decir, lo que Jesús les dijo, ellos ya lo podían hacer. Quiere decir, la palabra de Dios tiene en sí efecto
y efecto que es trasladado a otra persona. Ahora, Jesús les dice, hey, chicos, no piensen que ustedes son. Ojo, cuidado. ¿Sí? Ojo, cuidado. Porque al final, ¿qué les dice? Sino regocijaos, no tanto de que se vayan los demonios, sino de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque ya los apóstoles estaban sintiendo la mamá de Chita, ¿va? Fíjate vos que hasta los demonios se van, ¿verdad? En tu nombre, nosotros, momentito, no son en nosotros, es en el nombre de Él. Entonces se nos pierde, es la palabra de poder. Juan 20, 22, 23 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Perfecto, el Señor dice que nos confesemos unos a otros los pecados. ¿Cierto? Hay algunos que dicen que ellos tienen en sí mismo el perdón de los pecados. Perfecto, si eso es cierto, entonces ellos deberían de estar en todo el mundo. Pero como no están en todo el mundo, ¿qué pasarían con los que están en Huehue, en la montaña? Pobrecitos, están condenados, ¿verdad? Pero confesados los pecados a unos a otros es la libertad suprema. Cuando confieso, cuando pido perdón, cuando restituyo, ¿qué pasa en mi vida? Libertad, es que Dios es el que me alcanza, es Dios que me tiene que escuchar lo que está aquí adentro. Confesados unos a otros no es para condenación, es para liberación. Por eso, a la par de nosotros puede haber cualquier compuerta que se abre para que seamos libres, porque confesamos, restituimos. ¿Tiene sentido? Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, la palabra de Dios, hay una transferencia a nosotros. Ahora, una cosa es la transferencia, otra cosa es recibir al que tiene el poder. Porque ¿quién entró en nosotros? Cristo en mí, esperanza de gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, estoy hablando de aquel que ya vive en mí. Por supuesto, una cosa es que viva y otra cosa es que lo deje, que tenga la autoridad sobre mi vida. Y esa es parte del problema. Instituye el nuevo pacto. El nuevo pacto es su palabra, es Él haciéndolo. Vámonos a Mateo 26. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Lo dijo antes de morir. Y aquí es importante entender, esta cena del pacto habían dos corderos. El cordero pascual, que era del Antiguo Testamento, y él que estaba diciendo, mi sangre. Ok, en esta cena, ¿qué comió Cristo? El cordero. Y al comer el cordero, que representaba el Antiguo Testamento, agarró todo el Antiguo Testamento y lo hizo suyo. Y declaró el nuevo pacto. Ya no es la sangre animal, es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. ¿Cierto? ¿Será que esto es cierto? ¿No es cierto? Nosotros estamos en el viejo o en el nuevo pacto. ¿Qué implica el viejo? Ley. Y aparte del rey, ritual. Todo el Antiguo Testamento, sacerdotes, el ritual, sacrificios, el tabernáculo, todos los muebles, todas las fiestas, todas son sombras y penumbras de aquel que tenía que venir. ¿Cierto? Entonces, Él asumió totalmente el antiguo pacto. Él es el nuevo pacto de la nueva alianza nuestra. En Él está todo. Cuando Él puso la sangre en el propiciatorio celestial, puso un ancla. Nadie puede cambiar lo que Jesús hizo. Nadie. Entonces, esa ancla es una ancla segura para mi alma, segura para mi espíritu. Porque si mi fe está puesta en Él y Él vive en mí, no me voy a soltar de esa ancla. Pero el que se suelta de esa ancla, ¿qué le cree usted que le va a pasar? Se va a ahogar, se va a ir. Lo que se llama la apostasía. Lucas 2, 28, 32.
Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién cree usted que dijo esto? No. En el momento en que fue presentado, tanto Simeón como Ana tuvieron palabras tremendas. ¿Cómo sabían Ana y Simeón esto? Fue por revelación. Y cuando vieron a Cristo, reafirmaron esa posición. Ahora que ustedes tienen a Cristo, ¿ustedes reafirman la posición de que Jesús es el Señor? ¿De que Él es la palabra? Esa seguridad, esa certeza que ya hay en nosotros es parte del ancla. ¿Tiene sentido? Ok, vamos a parar aquí y la semana siguiente seguimos con el punto 4. Oremos pues. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros y sobre todo, gracias porque entender y saber que naciste, que eres hijo del hombre y que tu palabra representa y personifica a ti, Señor, nos hace ver que comiendo tu palabra, te comemos. Y comiéndote, tú te haces en nosotros y nosotros menguamos. Por tu gran amor, por tu gran misericordia, que la obra que tú has comenzado, Señor, finalice en nosotros. Que podamos verte como tú te miras, que podamos oírte como tú te oyes. Señor, transforma nuestras vidas para la gloria y alabanza de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Y gracias por lo que estás haciendo. Bendito seas por siempre. Amén.